buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda a todos Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Este año van a ser las elecciones presidenciales en Venezuela. La oposición ha logrado unirse, ha creado la Mesa de la Unidad Democrática, que en mi opinión la coordina uno de los políticos más talentosos que ha dado ese país hermano, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, que dicho sea de paso, es amigo de la causa democrática cubana, no de ahora, sino de siempre. Para abordar sobre el tema de las elecciones y también las primarias que tendrán lugar aquí en Miami el próximo día 12 de febrero, pues hemos invitado a Alexis Ortiz. Alexis Ortiz, como ustedes lo conocen, es periodista, escritor, ensayista, y nos va a exponer cuál es el proyecto de la mesa y cómo van a trabajar para sacar de manera legítima al presidente Chávez del gobierno. Alexis, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, hermano. Qué bueno estar aquí contigo otra vez. Estas introducciones tienen que ser un poco largas. Sí. No es de mi placer, pero tienen que ser un poco largas para poner a nuestro público en contexto. Pero quisiera que tú ampliaras esa contextura, ese escenario. Hay una cuestión que quiero recalcar de tu introducción, y es que el modelo unitario que se ha logrado en Venezuela, nosotros creemos que es de alguna manera paradigmático, costó un gran esfuerzo, tiene a nuestro juicio una proyección mundial, porque parece mentira que más de 80 grupos distintos, que van desde grupos marxistas como Bandera Roja hasta grupos, para decirlo de alguna manera, de la extrema derecha, se hayan sentado en una mesa muchísimo tiempo y hayan llegado a acuerdos y hayan resuelto trabajar juntos para tener, para poder sacar a Venezuela de la pesadilla chavista. Eso es algo que a nosotros nos maravilla, nos emociona y nos estimula muchísimo para la lucha. Fíjate tú, tenemos la unidad democrática a través de la Mesa de Unidad Democrática que está empeñada en trabajar juntos. La Mesa de Unidad Democrática resolvió unas elecciones primarias para que el candidato de la oposición democrática fuera un candidato electo por el pueblo y no fuera un candidato electo en camarillas. Y la Mesa de Unidad Democrática elaboró un plan, un proyecto, un programa de gobierno para rescatar a Venezuela de la postración democrática, para rescatar la democracia, para reconciliar el país, sobre todo para sacar gente de la pobreza. Y los potenciales candidatos se han comprometido a ese respetar proyecto. Eso totalmente. Pero lo que me interesa resaltar de lo que tú dijiste es que ha habido un esfuerzo de todos los dirigentes, de los candidatos, los dirigentes políticos, empresariales, sindicales, vecinales, para que la unidad de la oposición sea consistente. Pero si hay algo que ha hecho que la unidad de la oposición sea posible, es la sabiduría, la sindéresis, el refinamiento político, la paciencia, la respetabilidad, la credibilidad de un hombre como Ramón Guillermo Aveledo. La verdad es que hemos tenido la bendición de Dios de poder contar con todo el talento y toda la sabiduría de Ramón Guillermo, que es un amigo al cual queremos mucho, para esta situación tan difícil en la cual se necesitaba un hombre como él. Que dicho sea de paso, Ramón Guillermo Aveledo pudo haber sido un candidato excepcional. Sí, sería un presidente de lujo, pero él cumplió... Pero él cumplió su cometido de una manera muy sabia y realmente, pudiéramos decir, se entregó a la causa democrática venezolana, poniendo a un lado sus proyecciones políticas por tal de lograr esa unificación desde mi perspectiva. Y entendiendo una cuestión que es muy importante, Pedro, que yo le he hablado con él y con otros amigos políticos talentosos como Gustavo Tarre, y es que estamos viviendo un momento transicional en la historia de Venezuela, en la cual la gente de nuestra generación tiene que darle paso a la nueva generación. Ya nosotros estamos allí para cumplir un papel de asesoría, de apoyo, en de español castizo, estamos viejos. Sí, estamos viejos no, porque viejo podría indicar, estamos físicamente viejos, es decir, cronológicamente viejos, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de aportar, pero el protagonismo deben tenerlo otros. Sin duda alguna. Yo se lo he dicho a compañeros míos de lucha contra el régimen totalitario cubano, de que llega un momento en el que uno tiene que percatarse que el ejercicio político directo ya le corresponde
a otras generaciones. Y a nosotros nos quedan otras tareas, no tenemos por qué guardarnos en el desván. Ni acomplejarnos por eso. Ni acomplejarnos por eso, nos quedan otras tareas, otros compromisos. Y es bueno que las élites se renueven, lo que llamaba el catedrático italiano Wilfredo Pareto, la circulación de las élites. Este país es un ejemplo de eso. ¿Cómo no? Este país es un gran ejemplo. Obama es un hombre muy joven y la mayoría de los líderes importantes dentro del elenco de líderes importantes de Estados Unidos, hay una cantidad de jóvenes cuando miramos a Alexis, sin desviarnos del tema, porque quiero hablar de la mesa más que ninguna otra cosa, sí, y de las primarias del próximo día 12, cuando hablamos de política y de gobiernos en América Latina, la mayoría amplia de los presidentes latinoamericanos son hombres que no llegan a 60 años. Sí, señor. Bueno, y eso tiene su lógica por la dinámica esa de la renovación generacional. En todo caso, en Venezuela hay el esfuerzo de que jóvenes y viejos trabajemos juntos para rescatar el país. La situación del país es de una terrible postración. Es decir, no es cierto que un solo hombre, además ya nosotros no creemos en hombres providenciales, en mesías, nosotros creemos en equipos, en que la gerencia moderna es una gerencia colectiva, una gerencia de equipo, vamos a elegir, el pueblo va a elegir un candidato presidencial, pero ese candidato presidencial va a ser primos inter pares, va a ser primero entre iguales, no va a ser el jefe, el dueño, el macho de los demás. ¿Entiendes? Va a ser sencillamente la persona que le va a corresponder liderizar el proceso en este momento de la historia de Venezuela, en este momento transicional. Pero no queremos superlíderes, ya estamos realmente hastiados de los superlíderes. Los superlíderes le han hecho demasiado daño a la democracia latinoamericana. Yo creo que no solo ustedes como políticos y dirigentes políticos, sino que el pueblo que piensa, el pueblo que tiene sensibilidad y que es capaz de tener memoria y recordar los daños y los perjuicios que nos han producido estos mesías a nuestras naciones, tienen que convencerse que tienen que gobernar equipos, que tienen que gobernar uno entre iguales, no uno excepcional. Pero Alexis, ¿cuáles son los candidatos que está presentando la mesa? ¿Cuál es el proyecto, algunos elementos de ese proyecto que todos han suscrito, para después hablar de las primarias aquí en Bueno, mira, Miami? Los candidatos son, vamos a comenzar por cualquiera al azar, No importa. El Pablo Medina, un viejo luchador social muy vinculado al mundo sindical, tuvo una buena carrera. Primero fue un guerrillero, un hombre que tuvo ese tipo de ilusión que terminó siendo un fiasco, pero el hombre supo adaptarse a la vida democrática y hoy en día es un demócrata convencido, absolutamente respetable. Pablo Medina es un hombre con muchísima experiencia, podría ser un buen presidente. Después tenemos a Diego Arria. Diego Arria es un sujeto sumamente interesante, de una buena experiencia de gobierno, ha sido presidente de Corpo Turismo, ministro, gobernador de Estado. Quizás sea el de mayor experiencia de todos ellos. En materia de experiencia no tiene parangón. Perdón. Pero además Diego Arria tiene una tremenda experiencia diplomática en el terreno embajador internacional. ante Naciones Unidas, ¿no? O sea, fue embajador de Venezuela en las Naciones Unidas y le correspondió ser presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un privilegio, un cargo de rango. Él siempre dice que eso no es un mérito suyo, sino que fue un reconocimiento a la democracia venezolana, que en esos tiempos era el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en esos tiempos era una democracia respetada por el mundo, al extremo de que escogían un venezolano para presidente del Consejo de la Seguridad de la ONU, Ya en tiempos del gobierno de León y otro venezolano, Carlos Sosa Rodríguez, había sido también presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, después de Diego Arria, tenemos al joven Enrique Capriles Radonsky. Fue presidente de la Cámara de Diputados, fue alcalde de Baruta, una ciudad muy importante dentro del área metropolitana de Caracas, gobernador del estado Miranda, uno de los líderes más señalados del partido Primero Justicia, que es un partido muy dinámico, emergente en Venezuela, o sea que también es un joven bien preparado. Es un partido muy joven, integrado fundamentalmente por personas bastante jóvenes, que tienen veintitantos, 30 años. Pero bastante dinámico el partido, bastante dinámico, con mucho protagonismo. López era otro... Ya, entonces, fíjate, tú tenemos a Enrique Capriles Radonsky, que también podría ser un buen presidente. Y estaba la candidatura de Leopoldo López, que tú dices. Leopoldo López renunció
resignó su candidatura en favor de la candidatura de Enrique Capriles Leopoldo Radonsky. López fue el que tuvo aquel incidente en la embajada cubana cuando... No, ese fue Capriles Radonsky. Fue Capriles Radonsky. Exactamente. Un incidente en el cual él trató de poner orden y después lo acusaron de agresión, fue una cuestión injustísima, y Leopoldo López es el que de una manera ¿El alcalde de Chacao? El exalcalde de Chacao de una manera absolutamente arbitraria trataron de inhabilitar, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo rehabilitó, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces está la candidatura de Enrique Capriles Radonsky, está la candidatura del gobernador del estado Zulia, un joven también de mucho vuelo, de mucho empuje, de mucha juvenil sabiduría política, porque es interesante que estos muchachos no por jóvenes son inexpertos, o sea que son jóvenes, pero son en materia de servicio público son veteranos. Es que están en estas lides desde hace muchísimos años. Exactamente. Yo recuerdo, y discúlpame, en el año 99, si no me equivoco, la primera expresión pública que tuvo lugar en la Plaza de Altamira fue organizada por Primero Justicia, por estos muchachos, que decimos muchachos con respeto, por la juventud que tienen, que convocaron allá a las personas. A partir de ese momento, la Plaza de Altamira se fue convirtiendo en un foco de resistencia cívica contra Hugo Chávez. Sí. Bueno, entonces fíjate tú, después tenemos a la candidata María Corina Machado. Esta es una muchacha sumamente interesante, pertenece a una familia pudiente, pero ella por la conexión con su madre y con su padre siempre ha tenido una gran vocación social, siempre ha estado trabajando con los más desfavorecidos. Además, ella fue la creadora y desarrolladora de una entidad muy importante aquí en Venezuela que se llama Súmate, que es una especie de Consejo Nacional Electoral Alternativo, en el cual la muchacha demostró una gran habilidad como gerente. Y mucho coraje en una época en la que el presidente Chávez parecía tener todos los poderes, ella lo enfrentó. María Corina Machado, y perdóname que haga esta digresión, para mí es una especie de dama de hierro venezolana. Sí, una muchacha muy valiente, con mucho coraje. De mucho coraje, de mucho empuje. Y en estos días, te digo lo de la dama de hierro porque en estos días vi una película sobre la señora Margaret Thatcher y estaba viendo, salvando las diferencias, la interesa con la que la señora Thatcher enfrentó la vida política y le interesa que esta joven tiene para enfrentar a Hugo Chávez. El debate que ella sostuvo con Chávez, a pesar de la falta de respeto de Chávez en la Asamblea Nacional Venezolana, la carta que dirigió al ex dictador cubano, pero el dictador en jefe, porque en definitiva sigue con el control de la situación Fidel Castro en estos días, demuestra su fortaleza de carácter, su entereza y el valor que tiene. Mira, aparte de que ella es una mujer muy recia, capaz de enfrentar las dificultades, una mujer sin miedo, no es que sea una atrevida, una temeraria, pero es una mujer sin miedo, esa señora esa muchacha tiene la ventaja de tener una extraordinaria formación, una buena experiencia en el trabajo social, pero sobre todo que ella tiene un proyecto de país en la cabeza. Ella entendió, como entendemos mucha gente, que históricamente la alternativa contra el capitalismo es el capitalismo mismo, que el socialismo ya es un fantasma de la historia, que el socialismo desafortunadamente o afortunadamente, como se le quiera ver, perdió la batalla histórica con el capitalismo. Ahora, el capitalismo es muy insuficiente, el capitalismo es muy insatisfactorio. Entonces, la alternativa frente al capitalismo, decíamos, el propio capitalismo, pero un capitalismo popular, como lo llama ella, un capitalismo solidario, un capitalismo con vocación social, un capitalismo que se proponga sacar gente de la pobreza, porque mientras haya pobres, hay el escenario propicio para el populismo, para la demagogia, para el ascenso de los caudillos arbitrarios, autoritarios y represivos, como el caso de Chávez o el déspota Fidel Castro, o caudillos arbitrarios como Correa, como Ortega, como Evo Morales. Tantos que tenemos, nos sobran esos caudillos. No, sí, nos sobran, nos faltan dedos de la mano para contarlos. Entonces, la idea, blandir la consigna del capitalismo popular es algo que se conecta íntimamente con el espíritu de los tiempos. Sí, eso es muy importante, esa sensibilidad. Y es una persona que procede de la clase más alta de la sociedad venezolana. Pero con una interesante experiencia de trabajo social. Por eso, sin embargo, tiene esa sensibilidad y no estamos haciendo promoción
en particular hacia ningún candidato. No, le estamos haciendo promoción a los 5 porque los 5 son muy buenos. Yo quería destacar eso porque, en primer lugar, es una mujer. Y es una mujer que ha demostrado coraje y talento, como sucede en mi país, Cuba, donde las mujeres hoy están demostrando también mucho coraje y mucho talento para enfrentar la tiranía. Por eso quise destacar la labor de la señora María Corina Machado. Sí, señor, pero eso del coraje es muy interesante, porque los 5 candidatos, Pablo Pérez, Pablo Medina, Diego Arria, Enrique Capriles Radonsky y María Corina, los 5 han demostrado un gran coraje. Son gente de pelea, pero de pelea sensata, de pelea democrática, de pelea cívica. Son gente que no se puede poner de rodillas. Realmente estamos orgullosos de ellos 5, porque Chávez, que ha logrado, Chávez ha tenido entre sus objetivos dividir al pueblo. Esta gente, estos 5 candidatos están trabajando para reunir al pueblo, para la reconciliación nacional. Y Chávez ha tratado de crear el miedo, de sembrar el miedo, de crear una atmósfera de miedo. Pero esta gente no tiene miedo, no se rinde, no las pueden poner de rodillas. O sea que uno puede decir con tranquilidad que realmente estamos orgullosos de ellos. Alex, si corre el tiempo, ¿nos puedes dar algunos de los elementos básicos de la carta programática que han suscrito estos candidatos para, si alguno de ellos, Dios lo quiera, llega a la presidencia de Venezuela? Sí, cómo no. Es un programa común que lo va a ejecutar cualquiera de los 5 candidatos que sea electo. Eso es muy importante. Claro, cada candidato tiene su estilo, cada candidato tiene y hará los ajustes que entienda tiene sus prioridades, tiene le pone más intensidad a una cosa que la otra, pero el programa es el programa de la oposición democrática, de toda la oposición, que lo va a ejecutar un presidente y un equipo de gobierno que también va a ser unitario. No te sorprenda ver en el gabinete de cualquiera que gane a los otros candidatos. Sería muy razonable. O cumpliendo funciones importantes. Pero la idea primera es rescatar la democracia, la institucionalidad, la división de los poderes, el imperio de la ley, la igualdad ante la ley. Esa idea de un presidente imperial que hace lo que le da la gana, eso es una cuestión que está previsto, hacer un esfuerzo por impedirlo. La lucha contra la corrupción que sabotea cualquier plan específico y positivo de recuperación del país. La reconciliación nacional, Pedro, es muy importante. Chávez ha jugado a dividir al país, Chávez ha jugado a sembrar el odio. Y ha tenido éxito en cierta medida. En cierta medida, pero cada vez menos, y nosotros, la oposición venezolana y el próximo presidente de la República, que va a ser un hombre de la oposición democrática, un hombre o una mujer de la oposición democrática, ese presidente va a trabajar para que los venezolanos se reconcilien. Y hay algo que es muy importante, que es un programa para sacar gente de la pobreza. Nuestra gran calamidad, nuestro gran drama es que sigue habiendo la seguridad pública. La seguridad pública. Venezuela se ha convertido en el país, quizás en el país más inseguro del mundo. De tal manera pues que te digo que el programa de gobierno es un programa hecho de una manera participativa por miles de ciudadanos. ¿Y en política exterior qué han planteado? En política exterior está planteado recuperar la respetabilidad y la credibilidad que tenía Venezuela, que Venezuela sea un país promotor de la democracia, que Venezuela tenga unas relaciones estables y consistentes, no solo con los gobiernos de todo el mundo, sino con el pueblo democrático de todo el mundo. En el caso específico de Cuba, el próximo gobierno venezolano va a tener que poner orden en las cosas. Chávez se ha puesto de rodillas frente a Cuba, le ha entregado a Cuba a Venezuela y como le dijo María Corina... Frente al castrismo, para ser más preciso. Frente al castrismo se ha puesto... Frente al castrismo, sí, sin que nosotros vayamos a promover ningún tipo de enfrentamiento indebido, en todo caso, la dictadura cubana va a tener que respetar a Venezuela. La dictadura cubana no va a poder seguir gobernando a Venezuela como lo hace a través de Chávez, metiéndose en el ejército, metiéndose en las notarías, metiéndose en las policías. Sabes, Alex, y no quisiera desviar el programa, pero y esto es un tema que te invito a que lo abordemos en su momento. En América Latina hace falta un liderazgo democrático. O sea, hemos visto liderazgos populistas que lo asumió el presidente Chávez, totalitario que en su momento lo asumió Fidel Castro. Pero aquí hace falta en América Latina personalidades del corte de Rómulo Betancourt, del corte de Raúl Leoni, del corte de Luis Muñoz Marín, de José Figueres, que tengan conciencia hemisférica y que se den cuenta... Arístides Calvani, chico. Arístides Calvani, mira, un hombre excepcional. Que tengan conciencia hemisférica,
Y ojalá el próximo presidente venezolano democrático tenga esa conciencia hemisférica, porque tuvimos un hombre en el cual muchas personas depositaron muchas esperanzas, pero la misión que tenía era tan grande que no pudo satisfacerla, que fue el señor Álvaro Uribe. Ahora sí es muy importante. Nos hace falta un liderazgo democrático Sí, en el hemisferio. Lo que sí es bueno que tengamos en cuenta es que el liderazgo democrático tiene que ser un liderazgo colectivo. El presidente de Venezuela no va a tener la desviación esa que tiene Chávez de creerse presidente de Latinoamérica y de quererse el líder del mundo. Estamos hablando de liderazgo. Nosotros somos un país pequeño que lo que necesitamos es que el mundo nos respete, no queremos no queremos ser líderes del mundo, sino que el mundo nos respete. O sea que vamos a tener un presidente bastante sobrio y bastante... Y con los problemas que va a enfrentar ahora el mandatario democrático venezolano, que son muy grandes, va a ser muy difícil una proyección de esas características, pero es un tema que quisiera abordar contigo en otra oportunidad, la necesidad de un liderazgo, y no hablo de un líder, sino de un liderazgo democrático en el hemisferio. Una conjunción de políticos que lo asuman. Ricardo Lagos, La Bachelet, sí. Fernando Enrique Cardoso. La propia Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, todo un grupo de presidentes en ejercicio y de expresidentes y de líderes que no políticos, como Mario Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, todo un grupo de intelectuales, de políticos que deben de alguna manera converger para la defensa de la democracia, porque la democracia, en eso tú tienes razón, la democracia está siendo atacada de manera colectiva, la democracia está siendo atacada por toda una coalición. Es el ALBA, el socialismo del siglo XXI, que lo pone todo en riesgo, pero el tiempo va corriendo. Sí, una coalición antidemocrática que tiene que ser enfrentada con una coalición democrática. Explícanos qué son las primarias y dónde van a ser aquí en Miami. Las primarias van a ser en el centro, van a ser en Atlanta, vamos a tener un centro de votación en Atlanta, otro en Tampa y otro en Orlando, y el de Miami va a estar en el centro comercial Atrium, que está allí entre la avenida 79 y la calle 36, 37 de Doral, donde está el Arepaso 2, que es un sitio muy conocido, porque el Arepaso 2 es un sitio de encuentro de los venezolanos. Todo está organizado. Algo así como el Versalles de los cubanos. Exactamente. Todo está muy bien organizado. Es bueno que los venezolanos y la gente interesada sepa que el consulado no tiene nada que ver con este proceso electoral. Este proceso electoral lo dirige la Comisión Electoral. De la Comisión Electoral yo soy presidente, la periodista Lourdes Jubiete es vicepresidente y hay otro grupo. La función sería que las personas allí van a tener el voto secreto, por supuesto. Claro. Y van a elegir al precandidato. Van a elegir al candidato de la oposición. Entre 5 opciones, que ya dijimos, Pablo Medina, Diego Arria, Enrique Capriles Radonsky, Pablo Pérez y María Corina Machado, entre 5 opciones van a escoger un candidato. Eso es el domingo 12 de febrero, durante todo el día en el Centro Comercial Atrium. Pero el lunes... ¿A partir de qué hora? Desde las 7 de la mañana. Pero el lunes 13 de febrero, todos vamos a estar con un solo candidato. Ahí no puede haber dudas. Muy importante. Ese es un compromiso que tienen los candidatos y que tenemos todos los venezolanos. Yo voy a votar por algún candidato, cada uno va a votar por otro, pero el 13 de febrero vamos a tener uno solo. Eso no hay ninguna duda. Alexis, ¿las elecciones cuándo son? Las primarias el 12 de febrero, el domingo 12. ¿También en Venezuela van a tener lugar? Sí, también en Venezuela y en todo el mundo, en 80 países. En 80 países. Alexis, se nos acaba el tiempo. Sí, me gustaría... Estamos llegando al final... Y tengo entendido que no me trajiste mi libro, porque como siempre... pero ese no es el mío, ese se lo dedicaste a mi colega y hermano José Antonio Albertini, ese no es el mío. Tremendo escritor, Albertini, ¿viste? Yo lo quiero excelente, mucho. excelente. Pero este es el libro que vamos a presentar el próximo jueves. Caballeros Andantes. Los 101 libros que todos podemos leer en la vida. Este es mi nuevo libro, con el cual... Que no es el último, claramente. No, yo espero escribir varios más. Ya he escrito 12, espero escribir por lo menos unos 10 más antes de elevarme. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Caballeros Andantes, los 101 libros que todos podemos leer en esta vida. Esa portada, y hay que darle crédito, porque es una portada excelente. La hizo Gwen, chico. La diseñó Wenceslao Cruz. Tremendo diseñador. Es un diseñador fabuloso. Él nos ha diseñado el Instituto de la Memoria Histórica varias portadas también. La contraportada. Y esa portada también, esa portada quedó preciosa. Bueno, mira, el próximo jueves a las 6:30 de la tarde en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami, que está en el 1531 Brescia Avenue. ¿Esto lo aprendiste de memoria? Coral Gable 33146. Oye, eso. Es que realmente la Casa Bacardí del Instituto de Estudios Cubanos, Cubanos-Americanos, hacen un gran trabajo. Hacen una labor fabulosa y yo no ceso de
agradecerles, tanto a Jaime Zulicki como a María, a Suset, a todos los que allí trabajan, el apoyo que nos prestan para estas actividades que a veces son políticas, otras veces son intelectuales, pero siempre son actividades que van a favor de la democracia. Y lo que más me gusta es que la gente va a los actos. Es decir, que la gente está demostrando un gran interés en este tipo de actos, lo que demuestra que Miami es una ciudad con vocación cultural. Tiene vocación deportiva, tiene vocación de entretenimiento, tiene vocación playera, pero también tiene vocación cultural. Como dicen algunos, la ciudad más al norte, la capital de América Latina y la ciudad más al sur, al norte de América Latina. Tú sabes que hay gente que dice que lo mejor que tiene Miami es lo cerca que está de Estados Unidos. Sí, está muy cerca, está pegadito. Sí, señor. Alexis, entonces me decías que va a ser el próximo jueves. El próximo jueves, a las 6:30 de la tarde en la Casa Bacardí de la Universidad de Miami. Bueno, pues estamos invitando a todos nuestros televidentes a que estén allí contigo. Nosotros tuvimos hace unos días una conferencia muy importante allí, que por cierto el coronel retirado ecuatoriano Mario Pazmiño Tremendo tipo. puso de ejemplo a la MUD, a la Mesa de la Unidad Democrática, como tú bien decías, como un paradigma de lo que debe hacer la oposición, y habló de su país, por ejemplo en Ecuador, de lo que debe hacer la oposición en Nicaragua, de lo que debe hacer la oposición en Bolivia para enfrentar a estos déspotas electorales que nos gastamos en el hemisferio. Bueno, en el caso de Nicaragua fue muy lamentable que la oposición haya ido desunida al proceso contra ese personaje impresentable que es Daniel Ortega. Una oposición unida en Nicaragua seguramente hubiera derrotado a Daniel Ortega. O sea que tenemos que calarnos, tenemos que tolerarnos. Yo creo que lo peor de todo no fue eso solo, sino que magistrados y funcionarios electos de la oposición permitieron que Daniel Ortega violara la Constitución. Sí, avalaron una violación de la Constitución porque él no podía ser candidato. La situación de Nicaragua es un tema a debatir que vale la pena debatirlo. Me gustaría que algún día habláramos de eso porque sí, es un país muy querido, el país de Rubén Darío, y con un país realmente que con una gran emoción histórica y de repente caer en manos de este sujeto tan deleznable que es Daniel Ortega. Se nos acabó. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. Les esperamos la semana entrante en esta programación en español del canal 17 y Opiniones en particular. Un gran saludo, un gran abrazo y Alexis, mil gracias por haber estado acá.